Muchas gracias, Carlos, con quien hemos coordinado la organización de este evento, y agradeciéndole también en su persona, como también en la de Julio, con quien hemos estado coordinando la apertura que han tenido para poder presentar este texto. Mi agradecimiento también personal a Álvaro, a Indira, a Eduardo por haber aceptado y mostrado el interés por comentar el libro, cuyas apreciaciones me parecen muy sinceras y muy abiertas, porque son lo que el libro ha podido suscitar en base a la experiencia también que han tenido como militantes y políticos de izquierda. Ahora, yo quisiera empezar también mencionando un poco este texto. Lo fui escribiendo a la carrera una vez que se desataron los eventos a partir del 7 de diciembre del año pasado. Pero yo ya tenía un texto previo que es del 2011 y que se llama La transición histórica en el Perú. Y bueno, se quedó como un texto inédito, no se pudo publicar, que tiene una extensión menor a esto, pero también con perfil de libro. Entonces se quedó ahí congelado, lo colgué en una plataforma. Y bueno, vino lo del 7, pero yo antes del 7 he estado siguiendo la coyuntura del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y de su gobierno, y cómo terminó. Entonces, lo que me hizo tomar la decisión de retomar ese texto fue justamente no tanto lo que hizo Castillo ese día, sino lo que vino después de ese día, ¿no? Y que terminó en muchas muertes. Claro que eso pasó por el protagonismo de Castillo, ¿no? Que ustedes, bueno, sería ocioso repetir lo que hizo o dejó de hacer y por qué terminó en lo que terminó. Y bueno, entonces retomé ese texto y lo reescribí añadiendo lecturas sobre la marcha de textos que ya antes había leído. Retomé entonces textos de Quijano, y entonces por eso la idea de esta configuración categorial que hay a lo largo del texto y que tanto Álvaro, Indira y Eduardo han resaltado, ¿no? En particular yo rescato aquí justamente estas nociones de heterogeneidad estructural y colonialidad del poder. Además, el ímpetu que me motivó a hacer esto era porque yo ya en mi tesis de maestría yo justamente he abordado el tema de la alienación, y para mí esta experiencia de haber seguido los acontecimientos era también de la finalidad de poner a prueba esas categorías, ¿no? De dar cuenta de cómo se dan los distintos procesos alienantes desde el poder. Y en la dinámica esta de la confrontación entre el gobierno que apareció después de la caída de Pedro Castillo y las movilizaciones desde el sur, ¿no? Entonces, por eso de ahí que tampoco sea un texto acabado, justamente porque está a caballo sobre los acontecimientos, pero me interesó mucho dar cuenta del el proceso histórico del cual viene antecedido justamente esta coyuntura, ¿no? De ahí que también distingan que hay una crisis de coyuntura que producto del enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, es decir, en otras palabras, entre Pedro Castillo y su gobierno y el Congreso liderado por los fujimoristas, pero también lo que vino después ya fue una confrontación directa entre las movilizaciones campesinas, indígenas sobre todo, con este poder que estaba surgiendo y que se mantiene hasta hoy día. Ahora, si me permiten también, quisiera abordar un poco justamente que esta coyuntura encierra una doble crisis, ¿no? Como se plantea también en el libro. Es una crisis que viene, por un lado, desde largo plazo, porque representa la expresión de un patrón de poder y que en forma metafórica, eufemística, se menciona, recogiendo incluso opiniones del historiador Heraclio Bonilla, como un movimiento tectónico, ¿no?
movimiento de capas tectónicas. ¿Por qué? Porque hay una larga historia de frustración, de acumulación de resentimientos contra las élites criollas y el Estado que surgió después de la independencia del Perú y que con matices o cambios de forma se ha mantenido en el mismo patrón de cómo se han tratado a los sectores populares o a los marginados, a los excluidos, a los campesinos, a los trabajadores. Pero también hay una crisis de régimen. ¿Sí? Entonces, la solución de esta crisis, si es mediante la convocatoria de elecciones o la renuncia de la presidenta o la convocatoria a asamblea constituyente, como son las principales banderas que se están agitando con las movilizaciones, no significan que vayan a resolver la crisis de largo plazo del patrón de poder. Podrá ser una salida coyuntural en términos de que se apaciguan las aguas, se negocian las condiciones para reiniciar un nuevo ciclo de gobernabilidad, pero eso no garantiza de que nuevamente el ciclo, como en épocas anteriores, se vuelva a repetir, como hemos tenido en el pasado peruano. Por eso el título del libro se llama, tiene una palabra clave, que es ahí el Perú en el bicentenario de su laberinto republicano, y la palabra clave ahí es el laberinto justamente, ¿no? Porque el laberinto no lo ha generado el pueblo peruano, lo han generado las élites criollas desde siempre. Y entonces, mediante una serie de estrategias discursivas, de manipulación, de ofertas electorales y de dominación de distintos gobiernos, entonces siempre han hecho de que los sectores populares siempre estén en esa expectativa de que aparece un caudillo, un presidente aparentemente democrático y van a mejorar su situación, ¿no? Y así ha sido siempre. Incluso con los gobiernos que aparentemente que iban a ser de izquierda, como Ollanta Humala, o el mismo Pedro Castillo, que defeccionaron, ¿no? Con Ollanta le hicieron el corralito y lo encerraron con su hoja de ruta, ¿no es cierto? Y con Pedro Castillo, bueno, las condiciones fueron diferentes, pero terminó queriendo repetir más o menos la misma tradición de los arreglos bajo la mesa con el poder económico y el poder político que representa los intereses de ese poder económico ahora instalados en el Congreso, ¿no? Ahora, permítame también aquí dar un salto en términos del razonamiento. ¿Por qué? Para abundar un poco en esta coyuntura. ¿Qué es lo que qué es lo que podemos percibir? Y de ahí me parece importante el debate al interior de la izquierda, y con los sectores populares, por supuesto, ¿no? Con estos nuevos sujetos o potenciales actores colectivos que pueden representar un cambio serio en nuestro país. ¿Qué es lo que puede, dar forma al futuro más o menos inmediato, de acá a 5, 10, 20, 30 años? El Estado peruano actual por las diversas coyunturas que hemos tenido en los últimos 30 años, las élites no están dispuestas a permitir ninguna reforma sustantiva en nuestro país, ningún cambio de estructura, a menos de que sea dentro de las reglas que ellos creen más conveniente desde el punto de vista de sus intereses y desde el punto de vista de los amarres que tienen con el globalismo neoliberal, que al final de cuentas es una forma de cómo la globalización capitalista también se está expresando y que tiene además distintos matices. Ya no es lo mismo, como decía Álvaro, tal como apareció a fines de los 90, ¿no? Con este aparente triunfo
como Fukuyama lo expresaba, pero ahora en cambio hay otro contrapoder que está emergiendo a través de la alianza China-Rusia, ¿no? Que es otra expresión del capitalismo, ¿no? No es una disputa entre capitalismo y socialismo, es una disputa dentro del poder capitalista global, entre, digamos, las grandes corporaciones y la burocracia, las herederas de lo que fue en el pasado la burocracia del socialismo real, ¿no es cierto? Porque Putin expresa eso, el Partido Comunista Chino expresa eso. Claro que eso requiere una discusión, por supuesto, no pretendo decir la última palabra, solo plantearlo, ¿no? Y entonces nuestro debate, desde el punto de vista intelectual o político, implica colocarnos a varios niveles, ¿no es cierto? La coyuntura es un piso, pero también el fondo de esa coyuntura tiene connotaciones histórico-estructurales. Y además, encima de esa coyuntura hay componentes que pasan por las relaciones de poder en América Latina, la geopolítica misma de América Latina frente a Estados Unidos y la disputa mundial por la nueva hegemonía del nuevo orden mundial, ¿cierto? Lo de Ucrania es eso, pues, es la confrontación, creo que más de uno de ustedes lo sabe, ¿no? Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, Comunidad Europea, versus lo que muchos postulan como el nuevo multilateralismo, ¿no? Pero ese nuevo multilateralismo no necesariamente va a dar lugar a que Estados Unidos así nomás se vaya a querer retirar. Ustedes están viendo, o podemos nosotros darnos cuenta, que Estados Unidos, si cae, va a querer arrastrar al mundo detrás de eso, ¿no? Por eso también todo está militarizándose, todo está fascistizándose. El sistema capitalista está encerrándose sobre sí mismo y está creando procesos de mayor, ¿cómo podría decir?, marginalización. La palabra marginalidad, vuelvo a rescato aquí, no es una palabra de los años 60, tiene plena actualidad desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente a nuestro país, ¿cuál es la configuración del Estado que está cocinándose en estos momentos? En una suerte de calma actual, todas estas reformas del Congreso y las apariencias de gobierno, que no son más que expresiones de un poder oculto, y ese poder oculto involucra tanto al actual Congreso, donde el Partido Perú Libre forma parte de eso, ¿no? Están creando las condiciones, diríamos así, de que este Estado no va a ser solamente una nueva dictadura, y me parece que ahí la limitación del debate están circunscribiéndose demasiado a que esto es una dictadura. Desde mi punto de vista, más que una dictadura, se está construyendo un poder corporativo. Un poder corporativo con rasgos autoritarios, con apariencia democrática. O sea, ustedes mismos, cuando escuchamos los discursos de Dina Boluarte o la ministra de Relaciones Exteriores, el reciente discurso, por ejemplo, de Naciones Unidas, es eso, ¿no? Y lo que acaba de pasar con el señor Neno Guerra García, ¿no? Mientras que la señora Dina Boluarte decía a todo el mundo que tenemos un sistema de salud de maravilla, para darnos cuenta con este ejemplo de todas las mentiras descaradas, ¿no? Y de la negación de una realidad donde no es gratuito, pues, que los sectores populares ya estén hartos de este sistema, ¿no es cierto? Entonces la relación entre Estado y sociedad, con un sistema de partidos que ha sido, que cayó, que se derrumbó, digamos, con el ascenso del fujimorismo, está siendo reemplazado de otra manera por una relación de tipo corporativo autoritario. Entonces, yo por eso decía también aquí, ¿por qué al comienzo de la introducción mencionaba izquierda arcaica, cretina, dogmática, oportunista e incapaz? Lo aclaro. Me refiero a Perú Libre, al cerronismo. No es necesariamente. Lo que pasa es que, como lo decía Eduardo, ¿no?
este libro está hecho con qué? Es visceral, ¿no es cierto? Entonces, claro, estaba yo con ese momento, refleja mi estado de ánimo, ¿no? Pero ya con más tranquilidad, porque es necesario también ser justos, ¿no es cierto? Hay una izquierda y hay otra izquierda, o hay tantas izquierdas que a veces no sabemos quién es quién y tendemos simplemente a generalizar, pero es que la coyuntura es tan crítica y no vemos otra izquierda, pues, esa es la verdad. Entonces, yo creo que esta discusión, si el mérito tiene ese libro, es para justamente provocar y tal vez juntarnos, ¿no? Y plantear debates entre nosotros, entre políticos de izquierda e intelectuales. Yo tengo una experiencia de izquierda. Yo pasé por el marxismo-leninismo en el Partido Comunista Trinchera Roja, que se desdobló del Partido Comunista Revolucionario, ¿no? O sea, cuando Dagmer y Cucho Aya rompieron palitos. Pero después me pasé a otro grupo que se llamaba no sé qué y que quería, no me acuerdo, pero quería asimilarse al MIR unificado. Estoy hablando de los fines de los años 70 más o menos, ¿no? Entonces, yo era todavía estudiante universitario y un dirigente de izquierda. En ese momento estaba formándose el ARI también, ¿no? Y vino a decirme, no te salgas del partido. Bueno, me estaban buscando, ¿no? Me perseguían. Y dije, no, yo no es que sea adivino o prestidigitador, pero me di cuenta de que eran los mismos vicios de que desde los años 60 y 70 se venían reproduciendo en mi época, en que yo estaba también un joven que se estaba radicalizando. O sea, yo me sentía atraído por la izquierda, pero también me sentía frustrado de tanto divisionismo, ¿no? Y ahí tal vez discrepe con Eduardo, ¿no? Porque él dice, rescata los debates políticos en los años 70, como el caso alrededor del libro, el tema del carácter capitalista, ¿no?, de la sociedad peruana. Bueno, pero eso es una cosa que se puede discutir o retomar. La cosa es que, bueno, al final me salí del campo del marxismo-leninismo y después por un amigo supe de la existencia de este movimiento revolucionario socialista donde estaba Aníbal Quijano. Claro que Aníbal Quijano yo ya lo venía leyendo a través de la revista Sociedad Política. Yo era lector, salía a Sociedad Política y iba a buscar la revista, ¿no?, donde sea, venía al centro, buscaba por los kioscos hasta encontrarla, ¿no? Como también leía revistas como Amauta, por ejemplo, ¿no? Leía también revistas de izquierda, Marca también. Entonces yo vengo de esa época. Y mi última, más o menos, aproximación a la izquierda fue con Amauta, donde conocí a Álvaro, ¿no?, y a otros personajes como Anaí Durán, también, que fue ministra, como ustedes saben. Bueno, pero me he mantenido más o menos autónomo, crítico, observador, y esta para mí es una oportunidad también para poder acercarme y poder invitar, porque el libro es una invitación, ¿no? Ahora, dejémonos de rótulos, marxismo, leninismo, eso ya acabó. Ahora nuestra referencia, y aquí también es otro punto de debate, sobre todo creo que con Eduardo, los sectores populares. Tenemos que, ya no es el mito de la clase obrera, aunque hay todo un debate internacional porque la clase trabajadora fue derrotada en el escenario internacional, ¿no es cierto? Y por eso triunfó el neoliberalismo en el mundo y fue posible la globalización. Podemos retroceder incluso hasta 1848, que fue la primera confrontación de verdad entre el comunismo que estaba surgiendo o el socialismo, que era realmente el movimiento de trabajadores, y el poder burgués también que estaba en ascenso, ¿no? Entonces el manifiesto comunista tiene ese contexto. Entonces estas cosas tenemos que rescatarlas, pero releerlas ya no con el dogmatismo de antaño, por favor, ¿no?
Y si algo podemos hacer justamente es crear una corriente de opinión y acercarnos también, ya no ir en paralelo con el movimiento que está emergiendo desde lo más profundo de nuestro pueblo. Y esto no creo que sea caer en populismo, ni sea caer en un milenarismo, sino ver realmente con otras perspectivas. Y si las categorías ayudan, mucho mejor, pues, ¿no es cierto? En fin, quisiera decir muchas cosas más, pero creo que el libro puede justamente dar no solo esa perspectiva, sino también crear esa mirada crítica y generar este intercambio que necesitamos para poder trazar un nuevo horizonte de sentido, ¿no? Que es también una categoría que Quijano ha utilizado mucho. Gracias.